y Washington Yepes comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Un pedido de sanción a 4 asambleístas indígenas quienes el 30 de diciembre avalaron el envío al registro oficial para la puesta en vigencia de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria aprobada por el Legislativo se resolverá para este jueves 9 de enero de 2020. Así lo informó Marlon Santi, coordinador nacional de Pachacutic. Mediante un comunicado difundido el pasado 2 de enero de 2020, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, una de las 3 filiales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, señaló que los legisladores Elio Peña, Edi Peñafiel, Encarnación Duchi y Jaime Olivo, que dieron su voto a favor, no representa la posición de la estructura del movimiento indígena. La ley tributaria no es el primer punto de divergencia entre ambas organizaciones durante el último año. Antes de esto, la CONAIE también pidió sanciones por la votación de los legisladores respecto a la despenalización del aborto en caso de violación. También llamaron la atención a sus autoridades electas que no participaron de las movilizaciones de octubre pasado. Para hablar del tema, amigas y amigos, está con nosotros Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic. En efecto, la CONAIE ha pedido sanción a los asambleístas, a los 4 asambleístas de Pachacutic que tuvieron este comportamiento político. ¿Cómo avanza ese pedido? ¿Van a acoger o no lo que pide la CONAIE? ¿Qué dice Pachacutic? Bienvenida, ¿cómo está? Buenos días a la audiencia, buenos días a cada uno de ustedes. Sí, en realidad el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, a través de su bloque de asambleístas, ha venido participando y tomando decisiones en coordinación con la dirigencia nacional del movimiento Pachacutic, al que tiene que someterse en el sentido de decisiones políticas en el legislativo, así como en los procesos electorales que tiene que ver directamente el movimiento Pachacutic, es decir, la organización política. Esto no quita de que la organización social, la organización reivindicativa, los pueblos y las nacionalidades, en este caso tanto la CONAIE, la CONFEñay, la CONAICE, el Ecuarunari, que son nuestras organizaciones fraternas, de hecho, son las que también nos dan los lineamientos políticos de acuerdo a los principios y objetivos para el cual ha sido creado el movimiento Pachacutic. Dentro de esto han tenido varias observaciones nuestros asambleístas y en esta última, la decisión de del movimiento Pachacutic obviamente es que no debían haber votado por el proyecto de ley de forma integral, sin debatirlo por articulados. Porque de hecho, por ejemplo, el tema de las becas de los estudiantes, claro, que estaban, eso debía aprobarse definitivamente. El resto de artículos también no los puedo detallar porque no soy economista, pero hay artículos que definitivamente ratifican el 883 al que nosotros dimos de baja en toda la movilización de octubre. En esas tenían que haber votado que no. ¿Cuál era la disposición? Obviamente debatirlos por articulados, y en los artículos que favorece a la población a favor y en los artículos que afecta a la gran mayoría de los ecuatorianos tenían que votar en contra. Eso no es noticia, si se quiere. ¿Cuál es un poco la desvinculación o no haber alineado las decisiones completas? Es que hayan asistido el 31 a la convocatoria, claro, del señor presidente Litardo, para con mucho apresuramiento, entre gallos y medianoche, exactamente, apresuramiento, poder aprobar esta ley, sabiendo que tenían mucho más tiempo para analizar, para debatir, inclusive, porque esto depende de voluntades políticas también, podían haber entrado a consulta incluso un poco más amplia, con la finalidad de que no haya descontentos en las mayorías de la población, y que hayan aprobado de 137 con 71 presentes, ¿no es cierto?, y que hayan facultado que el 1 de enero se publique en el registro oficial, y sabiendo
Exactamente. Ya está con errores. Y sabiendo que el primero incluso no se trabajaba. Entonces, ahí es donde hay esta descoordinación. Y de hecho, no estamos desmereciendo la solicitud de sanción. Hay una resolución de la CONFEñay, pero se tiene que personalizar. Es decir, tiene que haber personas quienes ponen la acusación, porque es todo un debido proceso, porque ellos son oficialmente adherentes del movimiento Pachacutic y por tanto los que tienen que seguir el proceso disciplinario. No estamos diciendo sanción de qué, no, simplemente el proceso disciplinario. El Tribunal de Ética del Comité Ejecutivo Nacional es el que tiene que seguir, pero con la denuncia y todos los antecedentes respectivos. En todo esto, si en el proceso de investigación, obviamente, y además, o sea, es público un poco el desequilibrio de los señores asambleístas. Es evidente. De hecho, habrá, las sanciones depende del grado también de responsabilidad que ellos tengan frente a esto, tendrán su sanción si es que es así. ¿Cuál? Que puede ser desde llamada de atención verbal, puede ser escrita, puede ser suspensión de 3 meses, puede ser suspensión de 1 año, pero hasta la destitución. Pero destitución como miembro del movimiento Pachacutic, y retirar el aval, obviamente de asambleístas, a este caso no van a llegar, por supuesto, e inclusive a reemplazar por el alterno. ¿Y para cuándo tienen previsto ya pronunciarse? El señor Marlon Santi había asegurado que habían al menos ya las causales suficientes como para tomar una decisión. ¿Cuándo tienen previsto anunciar? Bueno, en la coordinación no podemos decir que hay causales o no suficientes, eso lo determina la Comisión de Ética y Disciplina y la Comisión de Adherencia. Ojo, ¿y estas comisiones ya fueron integradas? Estas comisiones no conocen, nosotros personalmente no la conocemos. Hoy a las 5 de la tarde tenemos la reunión de la Comisión de Ética justamente para analizar este punto, para ver quién presentó ya la denuncia para poder seguir los procesos. Tendrá una duración de 15 días, de 3 semanas, hasta 30 días para poder llamar a rendición, digamos, de los justificativos, las explicaciones, etcétera, y de ahí tomarán una decisión. Esto no es un día para el otro, porque también ellos tienen todo el derecho a seguir su defensa hasta que no se compruebe lo contrario, aunque es evidente, pero tienen que seguir ese debido proceso. Suena incoherente que tanto Elio Peña, Eddie Peñafiel, Encarnación Ducha y Jaime Olivo hayan mostrado este comportamiento cuando la CONAIE organizó una protesta multitudinaria en octubre que ha generado la pérdida incluso de vidas, procesos penales en contra de la dirigencia, y logró frenar el 883, y luego estos señores vengan y apoyen entre gallos y medianoche una publicación, por decirlo delicadamente, irregular en el registro oficial. Sí, en realidad, o sea, nosotros estamos en el ojo del huracán, evidentemente, porque la CONAIE fue uno de los actores principales de esta movilización, y nuestros electos no podrían haber tomado una decisión contraria a esto, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Pero también por el otro lado, ojo, son 5 asambleístas de 137, son 5 asambleístas de la aprobación de esta ley de 71, y por más que ellos, con esto no estoy justificando, ojo, sí, por más que ellos hubieran debatido, decir, ¿sabe qué? No los aprobemos, o no se presentaban, que era lo más coherente, no se presentaban a la reunión, o si se presentaban y que no se debatió por articulado, tenían que abstenerse. O sea, esa es obviamente la corriente y la decisión que debían tener, pero también digamos que hay otros aspectos que nuestros asambleístas han estado ahí en el pie de lucha también, y hay que reconocer eso. ¿Ellos participaron en las movilizaciones? Yo no recuerdo haberlos visto encabezando una marcha acá en Quito. No podíamos encabezar, nosotros los dirigentes tampoco pudimos encabezar, porque se trataba de una lucha social reivindicativa y no una lucha política electoral. Leonidas dice así. Ellos son dirigentes sociales, y ellos tenían que hacerlo, y son los únicos que debían estar encabezando, en este caso, las movilizaciones que le corresponde a la CONAIE. Pero en octubre no solamente fue el de la CONAIE, sino fue de toda la población ecuatoriana, pero en el caso nuestro muy respetuosos. Es un espacio donde nuestros compañeros dirigentes tenían que participar. En mi caso de la provincia de Cotopaxi era Leonidas Issa, que es el presidente del MIG, quien tenía que estar al frente de todo esto, y nosotros tras la disposición que de la organización. Ahora, el debate evidentemente al interior de Pachacutic es político.
¿En qué vertiente política debemos, en términos históricos, le pregunto, ubicar a Pachacutic? Porque al parecer, a su interior, hay fuerzas de derecha que están teniendo una incidencia muy potente, que no permiten, por ejemplo, que se sancione, se investigue casos como el anterior, cuando hubo inconformidad, cuando se votó el tema del aborto en casos de violación, que también hubo un comportamiento anómalo. En el tema de la despenalización del aborto, ojo, los asambleístas más cuestionados, los asambleístas burlados, llamados la atención, han sido los 4 asambleístas de Pachacuti. Y usted lo sabe, fue empapelado la Asamblea Nacional, fue empapelado los postes del Parque El Arbolito. O sea, y el resto que votaron a favor, en contra. Lo que pasa es que se entendía que Pachacuti tiene una posición social. Sí, señor, pero también moderna, dentro del Pachacuti hay democracia. Y dentro de la democracia, lo único que no pueden hacer es ir con la derecha. Y votar con los intereses de la derecha. Pero también tenemos que entender por el otro lado el sentido cultural al que representan a la mayoría, en este caso, el movimiento Pachacuti. No ha sido una agenda tratada así como una agenda del agua, por ejemplo. Es histórica. La agenda por los territorios es histórica. La agenda antiminera, histórica. El tema de la despenalización como tal, es un tema mucho más complejo. Sí. Es completamente complejo. Y si usted consulta en los pueblos y las nacionalidades, es tema complejo. Cultural que tiene un montón de implicaciones. Tampoco la hemos justificado, la hemos llamado la atención a los compañeros asambleístas. No es que se han quedado conforme. Ojo, pero eso es lo que quiero que quede claro para el tema de la ley de simplicidad tributaria, la cosa es clarita. Clarísima. Ahí no hay a dónde irse. Ellos tuvieron una disposición, nosotros siempre nos reunimos y les acabo de decir, van a ser sometidos al Tribunal Disciplinario del Movimiento Pachacuti. Y ahí verán qué tipo de sanción ellos merecen. Y no hay para dónde perderlos, ahora el que señor sí los Peñafiel, tendrán. el asambleísta Pachacuti por Orellana, ha señalado que si bien existe una organización que da las directrices, hay un momento en el que también se debe pensar en función del país y otro en el cual se debe pensar de manera individual, como justificando así la actuación que tuvieron en cuanto a la ley de simplicidad tributaria. A ver, no, aquí no hay de manera individual, aquí hay una decisión política del movimiento Pachacuti y hay una decisión política, organización de sus organizaciones fraternas al movimiento, y nosotros nos debemos a esa masa, y por tanto hay que ser coherente, no podemos justificar el tema individual. De hecho, que existe democracia, no hay nada que hacer, podemos discrepar en algunos temas, etcétera, pero hay un fin y hay una línea política, y esa línea política fue justamente derogar el 883, y no podíamos. Por el otro lado, por más que tenían muchísimos articulados que favorecen a varios sectores, sí, no lo podemos negar, pero hay la gran mayoría de los articulados que perjudica a la gran mayoría también de los ecuatorianos. Y en ese sentido, no es que tenemos que reunirnos para cada ley. Ellos saben, nosotros como Pachacuti sabemos que toda aquella ley que perjudique a la mayoría de los ecuatorianos, nuestro voto es no. Correcto. Ahora, le insisto en esta pregunta porque sí, me parece válido que la ciudadanía tenga una visión clara respecto de la vertiente política de Pachacuti. Es muy heterogénea la conformación del movimiento. Hay muchas fuerzas que al interior disputan espacios con una tesis progresista que ha sido la que siempre históricamente ha manejado Pachacuti y las organizaciones filiales. Seguimos siendo progresistas. Pero es que hay gente al interior de derecha. Seguimos siendo. Y que son altos dirigentes que salen públicamente a apoyar a candidaturas de gente de derecha, a Romero, a Lazo, a Nebot. No, a Romero no sé quién salió a defender. Salió por ahí en las redes sociales, usted sabe. No, simplemente ahí no quiero justificar al coordinador nacional de Pachacuti en una reunión que tuvieron de carácter empresarial por su pueblo y por su nacionalidad, por su asociación, incluso bajando más a territorio. En eso no creo que valga la pena ampliarlo, pero sí, a ver,
Dentro del movimiento Pachacuti, a pesar que de la democracia y todo, pero tenemos completamente claro los principios y las líneas políticas, no hay para dónde perdernos. Quispe quiere que, por sí, ejemplo, entonces, justamente ahí fue una decisión unilateral del momento, de la euforia seguramente. Él sabrá justificar y justamente se encuentra en un proceso disciplinario. Ya, eso es bueno conocer. No, está en un proceso disciplinario, hemos tenido el cambio del comité ejecutivo y por tanto de la comisión de disciplina, entonces no han proseguido. En este momento se instala, hoy a las 5 se instala y tomarán todos los pendientes que hay y seguirán sus procesos. No, en eso las fuerzas de derecha, las fuerzas políticas de derecha, las fuerzas económicas de este país no van a tomar decisiones ni terminarán incidiendo dentro del movimiento político. Para nada, nosotros somos libres, democráticos, tenemos nuestros propios principios en la línea progresista. Correcto. En beneficio del 80% de los pobres de este país y con el objetivo a mediano y largo plazo, que es la construcción del Estado plurinacional. Y el Estado plurinacional no pasa solamente por un gabinete con fachalinas o con sombreros, lo que sea, que son muy respetables y que por derecho tienen que estar ahí los pueblos y las nacionalidades. Pasa por el modelo económico, por las políticas públicas en beneficio de las mayorías, etcétera. Nosotros somos anti-extractivistas, nosotros somos anti-mineros. En eso estamos completamente claros y sabemos que de aquí a 20, 30 años el petróleo no va a ser la solución final ni definitiva para los ecuatorianos. Hay que buscar otras alternativas. ¿Han como definido por ejemplo ya el turismo, posibles candidatos como Pachacuti para las elecciones del 2021? En este momento todavía no, es el Consejo Político Nacional el que tomará sus decisiones. El Comité Ejecutivo lo único que hace es fortalecer, y nosotros hasta el 28 de febrero de este año lo que estamos empeñados es en fortalecer nuestras estructuras organizativas internas a nivel provincial, cantonal y parroquial. Y encima de eso estamos trabajando ya el plan de gobierno que pueda armar un consenso nacional con las fuerzas de izquierda, con las fuerzas progresistas más. Correcto, muchas gracias a Cecilia Velázquez. Le informo que realizamos acá una encuestita siempre cuando estamos en el desarrollo de las entrevistas y le preguntamos a nuestros oyentes si Pachacuti debería sancionar a los 4 asambleístas. El 97% ha contestado que sí. Es una encuesta que le hemos hecho a través de nuestras redes sociales. ¿No? Y el 3% que no. No, en ahí realidad, está un buen mensaje. Es la comisión de disciplina la que llevará efecto y tienen una gran responsabilidad de hacer todo esto y el comité ejecutivo lo que hace es solamente ejecutar y de hecho, como dije, es evidente un proceso no adoptado al 100% de las disposiciones que no han sido impuestas, sino que han sido analizadas en una mesa, debatidas en una mesa y que lo acordamos. Correcto, gracias a Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacuti, que estuvo aquí en Punto Noticias. Vamos nuevamente a una breve pausa, volvemos con la ley de emprendimiento.